Muy bien. Hoy vamos a entrar en Hechos capítulo número 22, pero tenemos que tomar ciertos versículos anteriores, así que en sus Biblias pueden estar en Hechos 21, desde el versículo 37 en adelante. Y hoy le he puesto tal vez como el nombre del sermón: la acusación no detiene la predicación. A ver, repítalo conmigo: la acusación no detiene la predicación. Pablo le es revelado que debe ir a Jerusalén. Y cada vez que se le mostraba esto, que tenía que ir a Jerusalén, algo más también se le mostraba. Y es que cuando él llegaba a Jerusalén iba a tener persecución. De hecho, un profeta sale, le dice, y él se amarra y dice: de quien sea ese cinto, así mismo le van a hacer cuando llegue a Jerusalén. Pero su corazón está en ir y llegar a Jerusalén. Y llega, que fue lo que vimos la semana pasada. Y se cumple esto, todo lo que Dios le venía diciendo: vas a sufrir persecución de los tuyos. Porque él iba a ir a su pueblo, a su tierra, a su gente. Cuando pasa esto, y lo vimos la semana pasada, y para recordarlo, leamos juntos desde el verso 27, cuando él entra al templo, dice lo siguiente: pero cuando estaban para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al ver a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces, diciendo: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos, y aquí está la acusación, a todos contra el pueblo, contra la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo. ¿Y qué ha hecho según la Biblia? Y ha profanado este santo lugar. Y este es el ambiente que vamos a encontrar. La hostilidad de los judíos en contra de Pablo y la predicación que Pablo estaba llevando. Y esto lo vamos a traer también hacia nuestras vidas, al día de hoy. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Qué es lo que la Biblia nos va a mostrar sobre la actitud de este apóstol, de este hombre que es llamado a la predicación del Evangelio y aún en este caso es guiado a Jerusalén? ¿Cómo se comportó? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que Dios hace a través de él y a través de la predicación? Así que ahora sí vamos a leer todos juntos y vamos a leer todo el versículo 22, pero empezamos desde el verso 37 del capítulo número 21. Cuando usted llegue, dígame: ya llegué. Ya llegué al texto. 21:37. Muy bien, ya llegó. Dice la Biblia: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho un gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, ¿qué pasó? Guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco
para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegó a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, ¿qué pasó? Recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que se le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra de él. Muy bien. Observamos aquí algo muy interesante. Este es el relato de las defensas de Pablo. Todas estas semanas vamos a observar cómo Pablo da testimonio de Jesús y cómo esto se vuelve también su defensa, porque a Jesús lo están acusando, pero está presentando defensa, está mostrando testimonio de lo que Cristo ha hecho. Pero ¿cómo se aplica también esto a nuestra vida? Es lo que hoy vamos a estudiar juntos en cada uno de estos casos. Y yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero uno puede llegar a desanimarse en el momento cuando estamos predicando la palabra de Dios. Uno llega a desanimarse. Yo ya les he contado esto, yo creo que las historias aquí se me acaban, porque como son mi familia de la fe y siempre les cuento todo, pero aquí me perdonarán si repito historia. Pero nunca olvido aquella vez que fui invitado al colegio donde yo fui formado, porque un profesor de béisbol me invitó, un hermano que iba a nuestra iglesia me invitó para que le predique a los beisbolistas. Entonces me llevó, pero en esa ocasión estaba justamente mi profesor de psicología. Yo no fui cristiano en el colegio, así que las prácticas feas se hicieron. Y nunca recuerdo, o mejor dicho, él nunca olvidó, yo tampoco, por lo que me pasó, que en un examen ya en sexto curso, yo de psicología, nada, 0 a la izquierda. Y el examen era de psicología y todavía en inglés, más difícil todavía. Entonces no encontré una mejor idea que darle una ofrenda. No, que doblar un billetito, meterlo debajo del examen, dejarlo ahí, y cuando él vino, bueno, hubo gran dificultad, fui grandemente atribulado por mis padres en ese tiempo. Pero eso nunca me olvido, jamás me olvido, porque años después, cuando fui invitado a mi propio colegio,
me recibe ese mismo profesor al que le di los $20. Y cuando yo me acercaba a predicarle a los jóvenes, me dijeron, pero ¿cómo tú le vas a predicar? Si tú hiciste... Y empezó a sacar todas esas cosas. Me tomé una pastilla de chiquitolina ese día, me sentí minúsculo, pequeño, avergonzado, no quería hacer nada. Gracias a Dios estaba un hermano y dijo, eso era el antes. Y me dijo, no le hagas caso a eso, eso es lo que él era antes. Pero Cristo ha hecho una obra en él, así que escuchen. Ya con esa introducción ya tuve cancha, entonces ahí pude sembrar el evangelio. Pero no sé si a usted le ha pasado que a veces puedes llegarte a sentir así. Especialmente con los más cercanos, porque aquí hay que ver algo, el contexto que nos muestra la Escritura es, ¿a quién le está predicando Pablo? A los judíos, a su propio pueblo, a sus hermanos, a sus amigos, estaban ahí. Y miren lo que pasa aquí, siempre ante la predicación va a existir la acusación. Esto ya lo hemos estado viendo. ¿Cuál fue la acusación que sacaron los judíos en contra de Pablo? Eso fue lo que vimos en el versículo 27 del capítulo 21. 3 acusaciones le dijeron a Pablo. Le dijeron, este hombre enseña en contra del pueblo. La segunda acusación es, este hombre enseña en contra de la ley. Y este hombre enseña en contra y a profamar el templo. Pero estas son acusaciones que normalmente observamos en el libro de los Hechos. Cada vez que uno de los apóstoles o uno de los discípulos de Jesús empieza a predicar, normalmente empieza a haber acusaciones. Lo podemos ver desde Hechos 4. Vaya un ratito a Hechos 4. Hechos 4 lo va a ver usted en la vida de Pedro, los primeros 3 versículos de este capítulo. Hechos 4, verso 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan estaban hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y el verso 2, mire, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, esto era lo que les estaba molestando, que estaban enseñando que en Jesús había resurrección de entre los muertos, que había perdón de pecado, y la reacción está en el verso 3. Le echan mano y los ponen en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Eso le pasó a Pedro en esta ocasión. Cuando nosotros vamos un ratito a Hechos, capítulo número 6, ahí está otro hombre llamado Esteban. Esteban también estaba predicando, hablando de Jesús. Y miren cómo los de su propio pueblo, desde el verso número 8. El verso 8, miren lo que pasa. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los de Cirene y de los de Alejandría, o sea, un grupo grande, y estaban disputando con Esteban, verso 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Entonces, miren lo que hacen, sobornan a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, solivataron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebatan y lo traen al concilio. Entonces, vemos 2 acciones, están predicando el evangelio y hay esta reacción, ¿verdad? Justamente de los suyos. Esto le vuelve a pasar también a Pablo, y esto si quiere usted lo puede anotar, cuando él recién se convierte y está en Damasco, esto está en Hechos 9, versos 23 a 24, también los judíos tratan de hacerles daño, lo acusan. Cuando empiezan las misiones, en Hechos 13:45, le llega a pasar en Antioquía de Pisida, y así. Pero quisiera que leamos esta acá, la de Filipos. Venga, vamos a Hechos 16, ahí también sucede algo. Y Hechos 16:19. Y esto es interesante porque Pablo está predicando el evangelio, hay una señal, un milagro, una mujer con un espíritu de adivinación es libertada de ese espíritu, ¿verdad? Y la gente, en vez de ponerse contenta, decir, wow, qué chévere, ya no hay esa posesión demoníaca sobre esta mujer, miren la reacción, justamente vamos a estar desde el verso número 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
Entonces, habían estos hombres que usaban a esta mujer como un objeto de ganancia. Y Pablo, cuando empieza a escucharla hablar, ella empieza a decir, estos hombres son hombres de Dios. Él se molesta por esto, por lo que el Espíritu estaba haciendo, y le dice, sal fuera de la mujer. Y la mujer queda libre de esta posesión. Y estas personas, en vez de coger y decir, wow, qué chévere. Bueno, no iban a decir qué chévere porque son judíos, no dicen esa palabra, pero nosotros sí, ¿verdad? Se oponen a él. Se oponen porque esta mujer quedó libre de su azote. Y ahí me hice una pregunta, ¿por qué se levanta esta acusación? ¿O por qué en estos eventos que observamos se levanta esta acusación? ¿Saben por qué? Encontré una respuesta. Hay algo que hace el Evangelio. El Evangelio es como una moneda que tiene los dos lados y va a mostrar los dos lados. Primero, el Evangelio habla sobre este Mesías prometido, pero también va a hablar el Evangelio sobre la condición de nosotros los hombres, porque necesitamos el Mesías prometido. Entonces, tiene esto, y veamos esto en Hechos 19. Quiero que lo observemos en Hechos 19, cuando Pablo está en Éfeso, hay un alboroto, ya estudiamos este alboroto en Éfeso, pero él llega a un lugar donde se adoraba a esta diosa Diana de los Efesios, y ya hemos estudiado el trasfondo de Diana, era una diosa inmoral inclusive, pero había gente que hacía estos templecillos, y estos templecillos o estas imágenes de Diana eran vendidos, y ahí, cuando ellos vendían estas cosas, hallaban lucro, hallaban ganancia. Entonces, Pablo empieza a predicar el Evangelio, la gente empieza a seguir a Jesús, empezó a dejar sus hábitos, sus prácticas que los llevaban en contra de Dios. Por ende empezaron ¿a qué? A dejar de comprar estos templecillos, de comprar estas imágenes. Y cuando sucede esto, pasa este alboroto, y veámoslo juntos en Hechos 19, verso número 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero, y aquí describe la historia, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra, ¿qué cosa? Nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que de este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyen estas cosas, ¿qué les pasó? ¿Se llenaron de qué? De ira, y gritaban diciendo, grandes Diana de los Efesios. Hipócritas, no, eso no era para ellos eso. Era la ganancia. ¿Qué había pasado ahí? ¿Qué fue lo que el Evangelio empezó a mostrar? Que había en el corazón de las personas. ¿Y qué había en el corazón de Demetrio y de los otros que empezaban a hacer los templecillos? ¿Qué era lo que realmente había en el corazón de ellos? La veneración hacia esta diosa, ni siquiera eso, sino que salió a relucir que era la ganancia, la avaricia. Entonces ellos dicen, este hombre está enseñando esto, y levantan una multitud y lo acusan, y acusan a Pablo. ¿Qué pasó en Jerusalén? ¿Qué pasaba justamente en Jerusalén? Si nosotros vamos nuevamente a Hechos, capítulo número 22, la acusación de ellos en el verso 28 del capítulo 21, habla lo siguiente, varones israelitas, ayúdenme, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Miren esto, contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar, y además ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Qué era lo que sacaba a relucir la predicación del Evangelio cuando Pablo, en este caso, llegó a Jerusalén?
¿Qué había en el corazón de los judíos que hicieron este alboroto y dijeron, a este hombre hay que encarcelarlo? Miren, Marcos nos va a dar un poquito de qué había en el corazón de ellos, cómo estaba el pueblo judío en ese tiempo con su relación con Dios, a dónde la habían llevado. Y vámonos a Marcos 7, por favor. En Marcos 7 hay una parte donde Jesús tiene un encuentro con estas personas. Y nos va a mostrar esto desde el verso 1 al 11. Marcos 7, versículos del 1 al 11. Cuando usted llegue ahí, dígame, ya llegué. Muy bien. Dice la palabra de Dios, verso 1. Y se juntaron a Jesús, ¿quiénes? Fariseos, ¿quiénes más? Algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer, ¿qué cosa? Pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. ¿Qué hacían? Los condenaban. Porque los fariseos, ¿y quiénes? Todos los judíos, aferrándose a ¿qué cosa? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, ¿qué pasaba? No comían. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, ¿qué pasaba? No comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondieron él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a ¿qué cosa? A la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muere irrevisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Wow. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, cuando viene el evangelio, en este caso a esta área, en Jerusalén, o hablando en forma general, a los judíos, ¿qué es lo que salía? ¿Qué es lo que había en el corazón de este pueblo? ¿Cómo estaba su relación con Dios? ¿Qué habían hecho o transformado su relación con Dios? ¿En qué? En una tradición. Pero no solamente que lo hicieron una tradición, ¿qué más hicieron? Cogieron sus tradiciones y la elevaron por encima de la palabra de Dios. Y cuando uno eleva sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, ¿a quién haces Dios? Nosotros. Nosotros nos hacemos dioses. Gobernamos nosotros. Y el Evangelio nos muestra que nosotros debemos de morir a nosotros. Entonces, tiene sentido el porqué de las acusaciones o este levantamiento de los judíos cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio, llega al templo, llega a Jerusalén y arremete en contra de él y le dicen, este hombre está enseñando en contra ¿de qué? Del pueblo, de la ley, del templo, y lo está profanando. No estaba haciendo eso. ¿Qué estaba haciendo? Predicando el Evangelio. Pero la prédica del Evangelio va a mostrar lo que hay en el interior del hombre. Así es la palabra. Se la describe como una espada inclusive, que atraviesa el más íntimo pensamiento del hombre. Lo discierne. Entonces cuando el Evangelio nos lleva hacia Dios, nos lleva hacia Jesús, nosotros no vamos a querer renunciar. Y en este caso, ¿qué era lo que tal vez ellos no querían renunciar?
a sus tradiciones. ¿Por qué? Porque era más fácil hacer qué cosa. Claro, me lavo las manos, antes de comer me las lavo 20 veces y como un pan y estoy santificado. No, eso no te va a santificar, eso te va a librar del cólera, de una hepatitis B o C. De eso sí te libra lavarte las manos. Lávense las manos, por favor. No estoy diciendo que no se laven, lávenselas y lávense bien. La OMC dice que se las laven y hagan caso. Pero es la OMS, perdón, ya metí otra institución. Pero lo que quiero decir es que esto no va a santificar a nadie. O sea, las obras no va a santificar, no va a llevar al cielo absolutamente a nadie. Y los judíos en este caso estaban basando ya la tradición por encima de la palabra de Dios, por encima de la esperanza que la palabra trae. Entonces, esto incomoda, por supuesto, esto va a incomodar, pero el Señor ya había dicho que esto iba a pasar. Jesús ya lo había advertido, ya se los había dicho. Veamos, por ejemplo, Mateo. Vamos un ratito a Mateo capítulo número 24. En Mateo 24 el Señor habla y dice lo siguiente en el verso número 9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Si observamos un ratito el Evangelio de Juan, en cambio, vámonos a Juan, capítulo número 16. En Juan 16, observemos lo que dijo el Señor. Juan 16, verso 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo ya se los he dicho. Entonces estas reacciones ya son dichas por Jesús. Él se anticipa esto. Y de hecho hay un dato interesante en la defensa de Pablo. Regresemos a Hechos 22. Hay un dato súper interesante, algo que se revela o que Pablo lo saca a relucir solamente en esta parte del capítulo número 22 en su conversación con Jesús. Miren lo que le dijo Jesús a Pablo cuando él estaba en Jerusalén. Venga conmigo, Hechos 22, 17. Dice lo siguiente: y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no van a recibir tu testimonio acerca de mí. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pablo? Que Jerusalén, que los judíos no iban a recibir el testimonio acerca de ¿quién? De Jesús. Miren, cuando nosotros estamos hablando del Evangelio, el compartir el Evangelio, el predicar el Evangelio, no nos debe sorprender si en algún momento alguien o lo acusa de algo, o se va en contra de usted, o rechaza su presencia, porque Jesús ya lo dijo. Jesús ya habló sobre estas cosas. Porque el Evangelio tiene el efecto de las 3 de la mañana. ¿Qué pasa si alguien viene y usted está a las 3 de la mañana y le prende la luz en el cuarto? ¿Qué va a hacer usted? ¡Qué hermoso! ¡Qué linda la luz a esta hora! ¿Qué va a hacer usted? Usted la va a rechazar, a decir: ¡apá, esa luz, caramba! Que sí. O sea, no vamos, otra palabra dice por allá. Entonces, ese efecto tiene el Evangelio, la verdad del Evangelio, esa verdad que transforma la vida, que ingresa al corazón del hombre como una espada, que discierne el pensamiento, que transforma al ser humano, va a querer ser rechazada. Entonces, Jesús ya habló sobre esto, sobre el rechazo, sobre las acusaciones, sobre la hostilidad ante el Evangelio. Esto no debe sorprendernos. No debe sorprendernos, debemos de esperarlo. Esa debería ser como nuestra actitud, saber que esto va a pasar aún de nuestros más cercanos. Tenga eso en mente, aún de los más
cercanos, porque no quisiera que nadie se desanime cuando viene a los pies del Señor y usted empieza a compartir del Evangelio. Unos van a escuchar, unos van a decir, quiero escuchar más sobre esto, pero otros en cambio le van a decir, no quiero que me hables de esto. En cierta ocasión, en nuestros primeros años de casados con Grace, pues nosotros nos casamos súper rápido. El Señor me permite conocerle 2006 y Grace ya me casó en el 2008. Perdón, ya nos casamos con Grace en el 2008. Hoy día no vino, así que voy a aprovechar. No, mentira, mi amor, si me estás escuchando es broma. Fue súper rápido, entonces en esta transición ya de conocer del Señor, de servirle, tú empiezas a predicarle a tus amigos, empiezas a predicarle a los más cercanos. Y fuimos invitados a un matrimonio ya de mis amigos, se empezaron a casar. Y uno de mis mejores amigos, a quienes yo ya les había invitado, lo llevé a la iglesia en cierta ocasión, pero ya me tildaba que hermanito, que esto, el otro. Y oro mucho por él, le quiero bastante. Pero en ese matrimonio especial, simplemente yo fui a saludarle y me dijo, pero súper molesto, de verdad que era una cara súper rara, era, ¿qué haces aquí? Si tú eres hermanito, dijo, si tú eres hermanito. Gracias a Dios había otra hermanita también por ahí que iba a la iglesia de nosotros y dice, ¿y cuál es el pito? No, mentira, decía, no, tranquila, no tiene nada de malo, porque íbamos por nuestros amigos. Y es alguien que es muy cercano, viví toda mi secundaria con este amigo, pero ese rechazo fue súper frontal, súper feo. Pero eso no debe sorprendernos, más bien debemos de esperarlo. Ahora, ante las acusaciones, nosotros no debemos mirarlo como un rechazo, sino más bien todo lo contrario, como una oportunidad. Cuando el pueblo, miren cómo termina diciendo el verso 36 del capítulo 21, miren la muchedumbre de los judíos delante de un judío convertido, el bonito deseo que tenían para Pablo. Dice el verso 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¿qué cosa? Que muera, muera. Pero mira lo que pasa en el verso 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él le dice, ¿sabes griego? Y hace un cuestionamiento, ¿no eres tú aquel Egipto que levantó una sedición? Bueno, verso 39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Había una sedición, había un tumulto, había gente que quería que se muera Pablo, pero él no siente o no permite que este rechazo lo detenga. Porque ante la predicación, el rechazo no debe ser tomado como algo que debe paralizarlo, sino, ¿qué cosa? Como una oportunidad. ¿Y cuál fue la oportunidad que vio Pablo ahí? Dijo, aquí predico. Dijo, tengo unas escaleras, estoy más alto, tengo un pueblo, está grandísimo, no importa, voy a predicar. Entonces le dice al tribuno, déjame predicarles, lo confunde con alguien, y él vuelve a decir, no, yo soy de otro lado, pero me dejas predicar. Entonces, ahí hay algo interesante. Ante la acusación no lo veamos como un rechazo, sino como una oportunidad. Muy bien, ahora, ¿cómo debemos presentar defensa ante una acusación? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué piensan? ¿Bravos? ¿Cómo deberíamos hacer? Están equivocados, pecadores. No sé, ¿cómo deberíamos hacer si hay un tumulto? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo se presenta? Y aquí viene algo también práctico para nuestra vida. ¿Cómo ante una acusación, qué es lo que debemos hacer? Fácil. Presentemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Porque el que cambia no es usted. El que le cambia es Cristo. Cristo es quien nos transforma. Entonces, ante esta acusación, nunca presentes lo que tú has hecho. Jamás sería el peor error de nuestra vida, porque nosotros no hacemos nada. Sino presentemos lo que Cristo ha hecho, lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Por eso es que en las defensas de Pablo, normalmente él cuenta ¿qué cosa? Su conversión. A cada rato cuenta su conversión, en todo momento. Y esta
es una de ellas. ¿Qué es lo que él dice? Veámoslo juntos. Verso número 21 del capítulo 22 dice, varones hermanos, padres, escuchen. Ahora esta es mi defensa. Verso 2. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo. Y esto me encantó. Me encantó de que les haya hablado en lengua hebrea. ¿Qué efecto causó que este hombre hablara en lengua hebrea? Porque el tribuno le dijo, ¿sabes griego? Digamos que el griego sea como el inglés hoy en día. El inglés aquí, yo creo que la mayoría de personas lo comprende, y si no lo comprenden ya tenemos el traductor de Google, ¿verdad? O subtítulos en las películas, pero por ahí vamos, ¿ya? Si no lo comprende, pero estamos en el camino de comprenderlo. Pero me encanta porque no es coincidencia que el Espíritu Santo haya guiado, en este caso a Pablo, a hablar en lengua hebrea. Porque cuando él empieza a hablar en lengua hebrea, ¿qué hicieron los otros? Silencio. Un silencio, pero de sepulcro. Se escuchaba, pero si pasaba el mosquito, al mosquito se lo escuchaba volar. Literalmente cerraron su boca. ¿Y qué podemos aprender nosotros ahí? Cuando usted y yo presentemos ante alguna acusación o rechazo del Evangelio, hablemos de manera entendible, por favor. Lo más fácil posible. Hay un error de nosotros los cristianos, y a veces especialmente de los que servimos como pastores en la iglesia. Esta semana estábamos en un curso de predicación expositiva. Entonces nos sentaron a 8 pastores a que aprendamos a predicar. Estamos ahí, 8 pastores por mesa, porque eran algunas mesas. Entonces yo los escuchaba, y cuando teníamos que hacer el desarrollo de cómo sacar la predicación y todo esto, empezaban a conversar y decían, no, es que mira, y la posición amileniarista, yo ni me la sé por si acaso bien, así que si la digo chueco no hay problema, o perdónenme. Y es que la posición mileniarista y la dispensacionalista y la nicecuantistista, y empezaban a sacar un poco de términos que yo me quedaba así como que, no está mal por si acaso, porque cuando uno va al seminario esos son términos que los vas a escuchar y posiciones teológicas que van a existir, pero si yo voy donde una persona y quiero compartirle mi testimonio, no puedo llegar y decirle, oye, mira, mi posición amilenarista te tiene que hablar al corazón directamente, y porque los 4 jinetes del Apocalipsis, el rojo, amarillo, verde, no dicen colores por si acaso, pero uno se inventa lo que no sabe para hacerse ver, no sé, como que más. No, me encanta la forma en la que Pablo expresa aquí, porque él habla en su idioma natal. Él habla en un idioma que le entienden. Cuando a usted le toque presentar defensa por su fe, presente lo que Cristo ha hecho, pero deje que eso se entienda, que se comprenda. ¿Cómo era su vida antes? Lo pecador que toda nuestra vida hemos sido. ¿Cómo necesitábamos que alguien cambie eso de ahí? Una forma simple, sencilla, y cuando somos simples y sencillos, la gente hace silencio y escucha. Pero si venimos con estas posiciones que me está diciendo Gilbert aquí, Camilene, no nos vamos a comprender. Entonces, la verdad es que nos hace mucha falta cambiar, especialmente a mí en este tipo de temas. Lo otro, me encanta esto porque cuando Pablo presenta defensa, observemos lo que dice en el verso número 3. Miren lo que dice aquí. Yo de cierto soy, ¿qué cosa? Judío. O sea, ya hablaba en hebreo, está hablando en hebreo, pero ¿por qué? Porque él es judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruidos a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿Qué más era? Celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen, ¿qué cosa? Castigados. Mire, este hombre se identifica de una con ellos. Él dice, yo soy igual que ustedes. Judío, y habían cosas interesantes. Él había estudiado con uno de los mejores maestros de la época. Yo estudié con Gamaliel,
Yo fui un celoso de Dios, no solamente que fui celoso de Dios, sino que fui un perseguidor. Yo me fui en contra de este camino. Miren, y todas estas cosas ante las personas que él está hablando, ante su audiencia, culturalmente, tal vez eso era aceptado en la época. Eso era algo que culturalmente, tal vez él era un hombre intachable y él está dando a conocer todo esto. Pero había algo que él tenía que mostrar, lo que Jesús había hecho. Por eso es importante la palabra del verso número 6. Dice, pero aconteciendo. Ahí hay un cambio en la vida. Él podría ser culturalmente correcto, aceptado, intachable para los ojos de unos, pero Jesús necesitaba cambiar algo en él y él no se iba a callar. Él va a mostrar lo que Cristo hizo en la vida de él. Cuando nosotros observamos esto, en los versículos siguientes, dice, y aconteció que yo yendo cerca de Damasco a mediodía, de repente me rodea mucha luz del cielo, cae al suelo, escucho una voz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Wow. Los que están alrededor no ven a la verdad la luz, se espantan, dice la Biblia, pero no entendieron la voz del que hablaba con él. Y miren el verso 10, y le dije, ¿qué haré, Señor? Él está mostrando lo que Cristo ha hecho en su vida, cómo Cristo transforma su vida. Aunque él tal vez culturalmente podría haber sido aceptado, como que, eso es correcto, eso es practicado, está bien. Cuando tú te encuentras con Jesús, te vas a encontrar con lo que está mal en tu vida. ¿Y qué era lo que estaba mal en la vida de Pablo? Porque conocía las Escrituras, su comportamiento era intachable, pero él estaba haciendo algo. Se estaba yendo en contra del mismo Dios, estaba persiguiendo al pueblo de Dios, estaba haciendo todo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo se lo da a entender? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Pero a quién perseguía Saulo? A los cristianos, a los discípulos. Lo está diciendo, perseguir a mis hijos es como perseguirme a mí mismo, es lo que le está diciendo. Pero culturalmente eso estaba bien, porque inclusive los ancianos le dan el papel y dicen, vaya y meta preso a esos que están siguiendo a Jesús. Eso es culturalmente aceptado, pero cuando la palabra de Dios viene, nos muestra el error. ¿Qué es culturalmente aceptado en nuestros días? ¿Qué es culturalmente aceptado? Que la gente se una y no honre a Dios en matrimonio. Es culturalmente aceptado. Está bien, ay, qué lindo, se unieron, qué hermoso, ahora están en un cuarto a solas. Es aceptado, culturalmente es aceptado. ¿Qué más es culturalmente aceptado? El aborto, promovido. Ir a ver las películas como las hacen hoy en día, que un director saque, no sé, pues patanadas ahí, eso es aceptado. Es aceptada las relaciones sexuales prematrimoniales entre los chicos para que experimenten, eso es culturalmente aceptado. No está bien, pero es culturalmente aceptado. ¿Qué más es culturalmente aceptado? Hoy se promueve mucho el tema de ¿qué? De matrimonio del mismo género, mismo sexo. Es culturalmente está siendo ahora aceptado, promovido. Hay muchas cosas que en nuestra vida son culturalmente aceptadas. No pagar correctamente tus impuestos. Bueno, hay 500,000 cosas que es culturalmente aceptado. Pero lo que es culturalmente aceptado no quiere decir que sea lo correcto delante de los ojos de Dios. Es así de fácil. El Evangelio lo que trae, lo que te muestra, es cómo está tu corazón, cómo estás, cuál es tu posición delante de Dios. Y esto es muy importante, especialmente en el día que te vayas a encontrar con Dios. ¿Cuál es la posición que tienes? ¿Cuál es tu estatus delante de un Dios santo? Entonces, aunque Pablo era correctamente aceptado, culturalmente aceptado, él estaba persiguiendo y eso era lo que le tenía, estaba aceptando muerte por causa de fe. Él tenía que mostrarle algo a sus amigos judíos. ¿Qué era?
lo que sigue en los siguientes versos. No solamente se queda, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues, sino miren el verso 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de tus padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres y de lo que has visto y oído. Pero aquí viene el cambio, aquí viene el llamado a la acción. Pero ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué cosa? Su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús. ¿A quién le está contando esto? A los judíos. ¿Y a quién estaban persiguiendo a los judíos? A Jesús, a sus seguidores. Pablo no perdió la oportunidad de que en medio de la acusación él debía presentar defensa, y su defensa habló de lo que Cristo había hecho en él. Lenguaje sencillo y muestra que él era un pecador. De la necesidad que tenía ¿de qué? De un Salvador. ¿Por qué Pablo habla sobre ve y lava tus pecados invocando tu nombre, su nombre? ¿Por qué Pablo pone eso? Porque el Espíritu de Dios le guía a predicar de esa manera. Pablo pudo haber dicho que vio a Jesús y que él fue a predicar. No hubiera pasado por la cruz, por la necesidad de un Salvador. Y cuando nosotros presentamos defensa, no podemos hablar con términos que nadie nos entienda. No podemos mostrarnos como los más santos, porque queridos amigos, no lo somos. Somos todo lo contrario. Necesitamos de un Salvador, alguien que transforme nuestra vida, que nos enseñe a santificarnos todos los días de la vida. Todos los días necesitamos a Jesús, porque no somos perfectos. Y esto es lo que Pablo está mostrando y enseñando y hablando. Pero hay algo interesante. No solamente que debemos presentar defensa, y esta es la forma de presentar defensa, sino que ante alguna acusación, jamás, digan conmigo, jamás, jamás de los jamases, nunca detengan su predicación. Nunca se detengan en su predicación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos mueve muchas veces a nosotros, los seres humanos? Nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos pueden hacernos detener. ¿Cuáles eran los sentimientos de Pablo hacia su pueblo? Miren los sentimientos de Pablo hacia los judíos. ¿Qué tan fuerte, arraigado era? En el mismo capítulo 22, mire el detalle del verso 17. Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Esa es la instrucción de Jesús a Pablo. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Quién le está dando una instrucción? Jesús. Pero miren lo que argumenta el mismo Pablo. Verso 19. Yo dije, Señor, pero si ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando yo derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? El Señor le dice, sal rápido, ándate porque no van a escucharte, no van a recibir tu testimonio acerca de mí. ¿Y qué es lo que está diciendo en este caso Pablo a Jesús? ¿Qué le está respondiendo? Él está argumentando, diciéndole, no, Señor, pero si ellos saben cómo yo he sido, ellos han visto lo que yo he hecho. Y es que así somos nosotros. Nosotros muchas veces nos ponemos a argumentar con Dios tantas cosas, cuando el Señor es claro y nos muestra qué debemos de hacer.
Nuestros sentimientos nos pueden hacer detener. Pablo, mire cómo lo describe su sentimiento en Romanos 9. Mire cómo se describe a sí mismo en ese amor que él tenía por su propio pueblo. Romanos 9, verso 2 en adelante, o desde el 1. Romanos 9, 1 al 4 dice: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué le dolía el corazón? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Le dolía ver a su pueblo así. Pero el Señor ya le había dado una instrucción de seguir predicando el Evangelio. Y esto nos pasa a todos, a todos. Cuando el Señor nos permite conocerle, experimentamos esto de como ese amor. Algunos lo describen como el primer amor, aunque debería ser siempre así. Pero ¿no le ha pasado que cuando usted ha conocido hacia el Señor y usted predica en todo momento? Se levanta, desayuna y empieza a predicar. Sale el desayuno y se encuentra con, no sé, con el Señor de su trabajo y empieza a predicar. Se sube al bus y sigue predicando. Se baja el bus y igual sigue predicando. Va al trabajo y sigue predicando. Está en medio del trabajo y sigue predicando. Va al cine y está predicando. Ojalá no predique en el cine, porque en el cine es medio complicado dejar de escuchar a la persona. No sé. Pero en todo momento predica. Yo creo que todos alguna vez lo hemos experimentado y ojalá que eso no salga de nosotros. Pero en nuestros comienzos también esto me pasó. Nosotros llegamos a los pies del Señor 2006 y era predica. Entonces normalmente nuestras primeras personas en predicar, ¿quiénes son? Los que viven en la casa. Y ahí era soltero, entonces vivía con mi mamá y todos tenemos un trasfondo de religión católica. Teníamos muy asentado la religión católica en nuestro hogar, especialmente mi mamá. Y mamá, mira lo que dice la Biblia. Mira, mamá, ya, mijito, está bien. Oye, mamá, mira la prédica, ¿sí hace cuánto? Sí, mijito, ya está bien. Oye, a cada rato. Oye, mamá, pero ven a la iglesia, ven el domingo. Ya, mijito, está bien. Era a cada rato, oye. Hasta que un día me frenó. Mamá, discúlpame lo que voy a decir, pero me dijo: mijito, mira, respeta mi decisión, respeta mi religión. Eso fue lo que me dijo mamá, respeta mi religión. Para esto a veces ya iba un domingo a la iglesia cristiana y el otro domingo iba a la iglesia católica. Así iba, domingo y domingo. Pero había en mi corazón una desesperación para que conozca y quería que se convierta. Simplemente quería que algo pase en su corazón, que eso se transforme. Pero ahí sí me frenó a raya y entendí que tenía que callarme. Muchas veces nuestros sentimientos nos llevan a hacer cosas que tal vez Dios no quiere que hagamos. Y en ese momento Pablo tenía tal vez un gran amor por los judíos, un gran amor, pero la instrucción del Señor era: no van a recibir tu testimonio, avanza hacia los gentiles. Entonces, miren lo que pasó aquí. Cuando empecé a predicarle, ella me dijo: ya, párale. Entonces, que pego, mate, mamita. Entonces hice caso, y la verdad ahí sí le hice caso, descansé en el Señor. Pasaron unos meses y se bautizó junto a mi papá. Y hoy asiste a la iglesia cristiana junto con mi tía todos los domingos fielmente. Entonces, muchas veces nuestros sentimientos pueden desenfocarnos de la misión de Dios, de lo que Dios quiere hacer, pero jamás nos detengamos. La predicación, si hay algún rechazo, jamás se detengan en predicar el Evangelio, porque nuestros sentimientos van a querernos gobernar, pero debemos de enfocar nuestros ojos en Cristo y ser obedientes a la misión que Cristo nos ha estado dando. Miren, si nosotros nos detenemos por nuestros sentimientos, ellos nos van a desenfocar de la misión del Señor. No vamos a direccionarnos tal vez donde Dios sí nos quiere tener. Pero sobre todo, Dios siempre nos va a dar nuevas oportunidades. Me encanta que Él regresa a Jerusalén. Y ahí están los judíos. Predícales. Y Él les predica. Tuvo esa oportunidad. Vieron lo que pasó, pero igual tuvo la oportunidad. Dios le abre esa puerta y le da eso ahí.
Jamás nos detengamos de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Y esto es algo que sale del texto justamente. Porque el Evangelio transforma vidas. El Evangelio transforma vidas como no tienen idea. Y sabe, o mejor dicho, ¿sabe cómo yo se lo puedo recordar a usted todos los días? ¿Quiere saberlo o no quiere saberlo? Digan amén. Y le dicen amén. Cuando se ve a usted, literalmente. Cada mañana cuando uno se levanta y se ve, tienes que ver que Dios ha transformado una vida y la principal es la tuya. Me encanta que el texto nos muestra algo en la predicación de Pablo. Cuando él presenta su defensa, él no se calla del Evangelio y él comienza y habla de su testimonio. Y él decía, yo era celoso, yo era perseguidor, yo consentí la muerte, yo hice esto. Si yo lo veo a Pablo en la etapa de Hechos capítulo 6, jamás me hubiera acercado a él, primero. Nunca lo hubiera invitado a la iglesia porque me hubiera matado de una. No era alguien que diga, ese tiene cara de cristiano. No, todo lo contrario. Pero ¿qué hizo que ese hombre sea transformado? Cuando la misma palabra de Jesucristo lo confronta y le muestra su pecado de perseguidor, pero al mismo tiempo le muestra la cruz y él le llama Señor. No podemos callar el Evangelio ante las acusaciones. No podemos cerrar nuestros labios, porque usted, si ha puesto su confianza en Cristo, es el primer testimonio de que la cruz, de que lo que Cristo hizo transforma vidas, cambia personas, pone una esperanza que la muerte jamás arrebata, pone certeza de que has sido perdonado y tienes un libre acceso a Dios. Vas a ser tú siempre el primero y por eso Pablo me encanta y él presenta su vida primera como el gran ejemplo de lo que Cristo vino a hacer. Con esto concluimos. Mi pregunta hacia ustedes es, o mejor dicho, mi ánimo hacia ustedes es, ahora que ustedes están en Cristo, queridos amigos, la predicación del Evangelio va a traer acusación, oposición, y usted debe de esperar esto. Espérelo, no le coja por sorpresa, usted debe esperar esto. Pero antes, la acusación o la oposición, jamás lo mire como un rechazo. Esto no se trata de usted, no lo mire como un rechazo. Mírelo como una oportunidad que Cristo le está dando para dar testimonio de lo que Él hace y quién es. Ante esta oportunidad que Dios le otorga por medio de esta situación, siempre presente lo que Cristo ha hecho en su vida. Siempre hable de lo que Cristo ha hecho en usted, pero por favor, sea entendible y sobre todo sea auténtico. Muestre el pecado que hubo en usted y cómo Dios transformó esa vida y cómo ha sido perdonado. Jamás, queridos amigos, dejen que los sentimientos de rechazo detengan su predicación, jamás. Dios siempre va a brindar una nueva oportunidad para que usted pueda llevar el mensaje de salvación. Pero también quiero hablar a aquellos que tal vez hoy nos visitan o nos escuchan por primera vez. Tal vez usted se está identificando con un Pablo. Dice, yo soy culturalmente aceptado, lo que estoy haciendo está bien. Mi comportamiento, mis acciones, aún las palabras que salen de mi boca o mis pensamientos, lo que miro en internet, lo que miro en televisión, lo que miro en mi Instagram, lo que miro en TikTok, lo que sea que yo haga, los jóvenes o los mayores hacen exactamente lo mismo. Sí, es verdad. Pero quiero recordar algo, la cultura jamás nos va a llevar al cielo. El sacrificio que Cristo hizo por nosotros, los pecadores, sí. Y los seres humanos y los hombres debemos dar cuenta a Dios. Y si hoy a usted le toca partir aquella presencia y no se ha reconciliado con Cristo, y no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, tengo que darle una noticia. Eternamente estará separado de Dios. Y yo no quiero eso. Yo creo que ninguno de nosotros desea eso. Sino todo lo contrario. Pablo, siendo moralmente y culturalmente aceptado, reconoció la necesidad de un Salvador.
Porque necesitamos a un Salvador. Un Salvador que no viene a traer una acusación, sino que se muestra a sí mismo como el camino de reconciliación con el Padre. Y hoy hay una oportunidad para usted. Si reconoce que tal vez culturalmente sí es aceptado, pero que sus acciones delante de Dios no son. Usted puede acercarse tranquilamente a Jesús, pedirle perdón. Él lo va a hacer. Él ya murió por usted, ya ha mostrado su amor por usted en la cruz. Confía en Él, todo momento. Vamos a orar.